Casi no voy a la boda. No porque no quisiera a mi nieta, porque la quiero mucho, sino porque sabía lo que me esperaba al otro lado de las puertas de la capilla. Conocía las miradas, los susurros, los asientos cuidadosamente elegidos que dicen más que cualquier palabra. Mis hijos habían dejado de verme hacía años. Me enviaban tarjetas y me llamaban cuando les convenía, pero detrás de cada gesto se escondía el dolor de una burla silenciosa. Me había convertido en la mujer que mantenían en las sombras, demasiado sencilla, demasiado blanda, un recuerdo demasiado vívido de dónde habían estado antes de decidir que eran mejores. Así que cuando llegó la invitación de boda, estampada en oro y firmada sin calidez, dudé. No tenía pareja, ni vestido de diseño, ni una historia glamurosa con la que impresionar a los invitados. Solo tenía mi presencia. Mi historia. Y sabía que la convertirían en un chiste. Tenía razón. Se rieron de mí. Me lanzaron pullas. Me colocaron al fondo, como si fuera una simple invitada, no la madre que los había criado. Pero entonces entró él. Mi marido. Y en un instante, todo lo que creían saber sobre mí se desmoronó. Dale a me gusta, si alguna vez te has quedado mirando en silencio y has sentido que te devolvían la mirada. Y si aún no te has suscrito, pulsa el botón. Casi no voy a la boda. La invitación estuvo en la encimera de mi cocina durante semanas, primero sin abrir, luego leída en silencio y luego releída con incredulidad. Era preciosa, blanca y dorada, cuidadosamente redactada, cara. Su nombre estaba impreso en cursiva en el centro. Mi nieta. Mi dulce Olivia, la única que solía visitarme solo para sentarse en el porche y charlar. La única que me abrazaba sin prisas. La única que recordaba el olor de mi tarta de manzana sin que se lo recordara. Pero esta invitación no parecía venir de ella. Parecía venir de ellos, de mis hijos. Pulida. Fría. Obligatoria. Me quedé delante del espejo la mañana de la boda, mirando mi reflejo. El vestido que había elegido no era de diseñador, pero era mi favorito. De un azul suave, con botones de perla y encaje en el cuello. El mismo que llevé en la graduación de Olivia en el instituto. Me recogí el pelo plateado, me retocé el pintalabios que no había usado en meses y me miré a los ojos. Susurré. Puedes hacerlo. Aunque tenía el corazón encogido. No me daba miedo la ceremonia. Me daba miedo ser invisible. Cuando llegué a la capilla, todo confirmó lo que temía. Mi nombre no aparecía en el plano de asientos. Una coordinadora me miró con confusión, y luego me indicó hacia el fondo. Debería haber algunos asientos libres en la última fila, dijo. Sin disculparse. Sin mostrar calidez. Caminé sola por el pasillo, con los tacones resonando contra el mármol, pasando junto a mesas llenas de familiares que me miraban sin verme. Vi a Melissa, mi hija mayor, riéndose de algo que alguien le había susurrado al oído. Daniel, demasiado ocupado ajustándose los gemelos, no se fijó en mí. Y Grace, que de niña lloraba en mis brazos, ahora fingía que yo no estaba allí. Me senté en la última fila. La vista era lejana, pero aún podía ver a Olivia en primera fila, radiante con su vestido blanco. Por un momento, nada de eso importó. Parecía feliz. Nerviosa. Joven. Y por un instante, sonreí. Pero entonces la vi mirar hacia atrás y dudar. Solo un instante. Sus ojos buscaban algo. Luego bajó la mirada, parpadeó rápidamente y el momento pasó. Me quedé sentado en silencio mientras los invitados charlaban y sonaba la música. De vez en cuando, oía risas que me parecían dirigidas a mí. Frases como: ¿te puedes creer que haya venido? Y, es tan típico de ella. Mantuve la mirada al frente. No había venido por ellos. Había venido por ella. Aún así, el dolor se instaló en lo más profundo de mi ser. Mis hijos me habían vuelto a hacer sentir pequeña. Como si no fuera más que un recuerdo del que se habían desprendido. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que no había venido sola. Él estaba en camino. Y cuando llegara,
La historia que habían escrito sobre mí se desmoronaría delante de todos aquellos a quienes intentaban impresionar con tanto empeño. Se rieron cuando entré sola. No todos a la vez, ni en voz alta, sino de esa forma silenciosa y maliciosa que tiene la gente cuando cree que no puedes oírla, o peor aún, cuando espera que puedas oírla. Melissa giró la cabeza lo justo para susurrarle algo al oído a su marido, y él sonrió sin siquiera mirar en mi dirección. Daniel dio un codazo a Grace e inclinó la cabeza hacia mí, como hacen los niños cuando se cuentan un chiste secreto. Sus cónyuges siguieron su ejemplo, como si el ritmo de las burlas fuera algo ensayado. Las risas no eran fuertes, pero dolían más que un grito. Pasé junto a ellos lentamente, negándome a encogerme, incluso cuando sus miradas intentaban hacerme desaparecer. Cada paso me resultaba más pesado que el anterior, pero mantuve la cabeza alta. Si querían un espectáculo, les daría dignidad. Encontré un asiento en la parte de atrás, tal y como me habían indicado, y apoyé las manos en el regazo. Nadie me ofreció un programa. Nadie se volvió para saludarme. Los invitados que estaban cerca de mí eran más jóvenes, primos lejanos o acompañantes que no sabían quién era yo. Para ellos, solo era otra anciana con una sonrisa educada y ojos cansados. Pero para aquellos que deberían haberme conocido mejor, me había convertido en ruido de fondo. Escuché sus risas, sus voces por encima de la música, sus bromas revoloteando en el aire como confeti mezclado con veneno. Habían reescrito la historia a su favor y me habían convertido en un personaje demasiado incómodo para recordar. Y hoy, vestida de encaje y silencio, volvía a ser su blanco favorito. La ceremonia ni siquiera había comenzado, pero ya podía sentir el peso del desprecio. Melissa se pavoneaba entre las filas como si fuera la dueña del lugar, ofreciendo abrazos a quienes consideraba importantes e ignorando al resto. Grace posaba para las fotos, siempre en el ángulo perfecto, asegurándose de que su vestido de diseñador fuera visible. Daniel se quedaba cerca de la barra libre, haciendo chistes que no tenían gracia, pero que provocaban risas de todos modos gracias a su nombre. Estaban orgullosos. Estaban pulidos. Y se habían convencido a sí mismos de que yo era algo que había que superar. Cuando la música comenzó a cambiar y la procesión se preparó para comenzar, miré el pequeño reloj de oro que llevaba en la muñeca, el mismo que él me regaló en nuestro aniversario. El cierre estaba gastado, pero seguía marcando el tiempo con un ritmo perfecto. Lo toqué suavemente, un silencioso recordatorio de que nunca estaba realmente sola. Él había prometido que vendría, aunque fuera después de que se apagaran los focos. Nunca le gustaban las multitudes. Pero sabía que esto era importante. No por aparentar. Era por mí. Ahora podían reírse. Podían susurrar. Podían sentarme en la parte de atrás y fingir que no tenía una historia que contar. Pero estaban a punto de descubrir que nunca fui la mujer que habían descartado. Yo era la mujer a la que su padre nunca había dejado de amar. Y su llegada lo cambiaría todo. Puedes sentarte atrás, mamá. Eso fue lo que me dijo Melissa cuando llegué al lugar, con una voz impregnada de una cortesía ensayada que no se molestaba en ocultar el desdén que había debajo. Ni siquiera me miró a los ojos. Su mirada ya se había desplazado más allá de mí, hacia un grupo de parientes lejanos que llegaban detrás de mí. Apenas había cruzado la puerta cuando me detuvo con esa única frase, pronunciada como un recepcionista de hotel que explica que no hay más habitaciones con vistas al mar. Abrí la boca para hablar, no para protestar, solo para saludarla. No esperó a que lo hiciera. Se dio la vuelta como si ya hubiera cumplido con su deber de hija al reconocer mi existencia. Y yo me quedé allí de pie un momento, sosteniendo mi pequeño bolso con ambas manos, sintiendo todas las miradas sobre mí. La última fila. No se trataba solo de los asientos. Se trataba del estatus. Se trataba de recordar a todos que yo no pertenecía al frente, donde se sientan las madres de la familia, donde se toman las fotos, donde se mencionan y se recuerdan los nombres. Era su forma de trazar una línea entre quién era yo y quienes habían decidido que eran ellos. Caminé hacia atrás como me indicaron, paso a paso, con mis zapatos haciendo un suave clic contra el suelo pulido. Pasé por filas de arreglos florales, velas titilando en cilindros de cristal altos,
Invitados murmurando con copas de champán en la mano. No esperaba una gran bienvenida. Pero tampoco esperaba sentirme como un elemento secundario. Me senté en la última fila con las manos cruzadas, tratando de no moverme. Los observé a todos revolotear como personajes de una obra de teatro. Melissa ajustaba los centros de mesa, que ya estaban perfectos. Grace se miraba en la pantalla de su teléfono. Daniel estrechaba la mano de hombres trajeados, hablando en un tono lo suficientemente alto como para impresionar a cualquiera que estuviera cerca. Ninguno de ellos se fijó en mí. No realmente. Y si lo hicieron, decidieron no demostrarlo. Yo era la mujer callada de la última fila que los había traído al mundo, pero que ahora ya no encajaba en el suyo. Pero no lloré. No dejé que su indiferencia se me clavara en los huesos como solía hacerlo. Porque esta vez sabía algo que ellos no sabían. Sabía que él iba a venir. Mi marido, el hombre que ellos no conocían. El hombre que conocí mucho después de que falleciera su padre, el hombre que me vio de verdad, y me amó no por quien había sido, sino por quien me había convertido. No les había hablado de él porque nunca me lo preguntaron. Estaban demasiado ocupados hablando de sus propias vidas como para preguntarse por la mía. Y ahora, me habían relegado a un segundo plano pensando que eso me haría callar. Pero cuando él llegara, lo verían. No solo a él, sino a mí. La mujer a la que creían poder relegar a un segundo plano nunca había dejado de ser la protagonista de una historia que ni siquiera sabían que existía. Ya no encajaba en su imagen. Eso quedó claro desde el momento en que entré en la capilla. Todo a mi alrededor había sido cuidadosamente seleccionado para reflejar su versión del éxito. Costosos arreglos florales colgando de lámparas de cristal, tarjetas con los nombres de los invitados escritas a mano y dispuestas como si fueran obras de arte, copas de champán llenas antes incluso de que comenzara la ceremonia. Era una representación, y yo no formaba parte del reparto. No era la matriarca honrada. Ni siquiera la anciana tranquila y querida de la primera fila. Simplemente me toleraban. Vestida con sencillez, sin zapatos de diseño ni chal de seda, destacaba como una mancha de tinta sobre un mantel blanco. Para ellos, ya no encajaba en la imagen que habían construido a su alrededor, en la historia que contaban a sus amigos, aquella en la que su madre había pasado a un segundo plano hacía años. Se habían reinventado en habitaciones a las que nunca me invitaron, habían moldeado su reputación para que fuera brillante y despreocupada y, al hacerlo, me habían borrado de la narración. No era glamurosa. No era sociable. No era ruidosa ni aguda ni digna de Instagram. Tenía arrugas que no querían en sus fotos, una dulzura que no sabían apreciar y una tranquilidad que confundían con debilidad. Me había vuelto demasiado sencilla para su mundo, demasiado incómoda para su imagen. Era más fácil para ellos apartarme a la última fila y fingir que siempre había pertenecido allí. Observé a Melissa posar para las fotos con los invitados, siempre en el centro del encuadre, asegurándose de que el fotógrafo captara su mejor perfil. Vi a Daniel reírse a carcajadas de un chiste que no le hacía gracia, esforzándose demasiado por demostrar que pertenecía a los círculos en los que se había abierto camino a base de uñas y dientes. Y Grace, ajustando su postura cada pocos minutos, mirando hacia los reflejos como si el espejo pudiera concederle alguna validación invisible. Ya no eran los niños que solían sentarse a la mesa de mi cocina con mermelada en las mejillas y las rodillas raspadas. Se habían convertido en actores en una vida en la que el amor había sido sustituido por la imagen. Pero allí sentada, en ese banco de madera, con mi sencillo vestido azul y las manos descansando tranquilamente en mi regazo, no me sentía pequeña. Me sentía libre. Porque no tenía ningún papel que desempeñar. Ninguna máscara que ponerme. No intentaba llamar la atención. No intentaba demostrar que importaba. Ya sabía que importaba. Porque había alguien ahí fuera que me quería no por cómo aparecía en el papel, sino por cómo escuchaba. Por cómo me mostraba. Por cómo me mantenía dulce en un mundo que premia a los que son duros. Él no necesitaba que encajara en ningún molde. Me quería tal y como era. Y pronto, cuando él cruzara las puertas de la capilla, ellos también lo verían. Que la mujer a la que habían dejado de lado no era irrelevante. Era apreciada.
y estaba a punto de ser vista. Cada susurro sonaba como un grito. Así es cuando las risas no son fuertes, pero están dirigidas a ti. Cuando la gente se inclina hacia los demás lo justo para que la vean y lo suficientemente en silencio como para asegurarse de que sabes que están hablando de ti. Los susurros comenzaron antes de la ceremonia y continuaron incluso cuando la música cambió y las primeras filas comenzaron a llenarse. No necesitaba oír las palabras. Vi las miradas, las sonrisitas que se intercambiaban mis hijos, la forma en que Melissa curvaba los labios cuando me ajustaba el tirante del vestido, o me colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Era el tipo de crueldad envuelta en amabilidad. No gritaba. Simplemente flotaba en el espacio a mi alrededor, desafiándome a retroceder. No me dirigieron la palabra directamente. Ninguno de ellos se detuvo más de unos segundos para saludarme antes de alejarse en grupos que los recibían con risas y brindis. Yo era la única que había venido sola, y se aseguraron de que todos lo supieran. Un extraño podría haber pensado que era solo otra invitada de una rama lejana del árbol genealógico. No su madre. No la mujer que los había sostenido en la enfermedad y el desamor, en cada rodilla raspada y cada promesa rota. Me habían reducido a una figura en un rincón, presente pero irrelevante, como un detalle que no podían borrar del todo de la historia. Y, sin embargo, cada susurro confirmaba algo que ya sabía. Había superado la versión de mí misma en la que ellos aún necesitaban creer. La que se quedaba callada, la que se hacía más pequeña para mantener la paz, la que nunca pedía mucho. Necesitaban que permaneciera en el pasado para que su presente pareciera más brillante. Para poder fingir que habían llegado a donde estaban sin mis sacrificios. Pero yo ya no era esa mujer. En mi silencio, había aprendido a recuperar mi valor. A dejar de pedir perdón por ocupar espacio. Y, sobre todo, había aprendido a dejar de necesitar su aprobación para sentirme vista. Aún así, los susurros dolían. No voy a mentir. Se clavaban en mi piel como espinas, recordándome cada cena a la que no me invitaron, cada llamada que no devolvieron, cada fiesta en la que mi sitio en la mesa se alejaba silenciosamente cada vez más. Pero dejé que susurraran. Dejé que sonrieran con sarcasmo. No me di la vuelta. No me defendí. Porque sabía lo que se avecinaba. Sabía que en el momento en que su padre, mi marido, cruzara esas puertas, todo lo que creían sobre mí se desmoronaría. No sabían que me había vuelto a casar. No sabían que él era el hombre detrás del nombre que habían leído, pero que nunca habían relacionado conmigo. No sabían que él iba a venir. Pero yo sí. Y mientras sus susurros intentaban hacerme sentir pequeña, su presencia estaba a punto de hacer lo contrario. No necesitaría levantar la voz. Él hablaría con solo aparecer. Y en ese momento, los susurros se convertirían en silencio. Me senté en silencio mientras ellos se lucían. Desde la última fila, tenía una vista perfecta, no de la ceremonia, sino del espectáculo que se desarrollaba ante mí. Melissa hacía las rondas como una anfitriona en una gala, abrazando con fuerza, besando mejillas, mencionando nombres que reconocía de artículos de negocios y revistas. Reía demasiado alto, posaba demasiado perfecta y se arreglaba el pelo cada pocos pasos, como si cada mechón tuviera que estar perfecto para las cámaras que estaba segura de que la observaban. Daniel estaba de pie con una copa de champán en la mano, gesticulando ampliamente, contando historias sobre su último proyecto inmobiliario, como si cada rincón de la sala existiera únicamente para admirarlo. Grace flotaba de una conversación a otra, con un tono lo suficientemente encantador como para impresionar, pero con el toque justo para mantener a la gente intrigada. Eran deslumbrantes, sí. Guapos, elegantes, exitosos. Pero la forma en que se movían, tan calculada, tan consciente, no era confianza lo que veía. Era necesidad. Un profundo deseo de ser vistos, de ser reconocidos, de ser envidiados. Y cuanto más se esforzaban, más invisible me volvía yo. No solo para ellos, sino también para los que los rodeaban. Los desconocidos me miraban de vez en cuando, confundidos por el hecho de que estuviera sentada sola mientras la familia se arremolinaba alrededor de la entrada.
Algunos probablemente pensaban que era una tía lejana o tal vez una amiga de la abuela del novio. Nadie se acercó. Nadie me preguntó nada. Pero no me importaba. En realidad, no. Porque por primera vez, no me apresuraba por hacerme útil. No me ofrecía a ayudar a preparar nada, ni a llenar los huecos, ni a entablar conversaciones triviales para que los demás se sintieran cómodos. Simplemente me senté, observé y escuché. Les dejé ser los protagonistas. Les dejé mostrar las vidas que habían construido con tanto brillo y tan poca elegancia. No había venido a competir. No lo necesitaba. Porque mientras ellos construían imágenes, yo había estado construyendo algo real. Algo silencioso. Algo que no se podía publicar ni aplaudir. Una vida que se había enriquecido más en silencio que la suya bajo los focos. Había una extraña paz en ese banco trasero. Una claridad. En ese momento no los veía como mis hijos, sino como personas que buscaban algo que ni siquiera sabían que les faltaba. Conexión. Raíces. Una verdad más profunda que los aplausos. Y yo, la mujer a la que habían intentado borrar de la foto, era la que la tenía. Así que me senté en silencio, con las manos en el regazo, mientras el suave sonido de la música del órgano se elevaba a mi espalda. No llamé la atención. No interrumpí. Simplemente esperé. Porque el hombre que amaba, el hombre que ellos no sabían que era mío, estaba en camino. Y cuando llegara, no necesitaría decir una sola palabra. Su presencia sería más fuerte que cualquiera de sus historias. Su mano en la mía sería la respuesta a cada susurro, cada sonrisa burlona, cada gesto de indiferencia. Mientras ellos se lucían, yo esperaba. Y al final, sería a mí a quien toda la sala miraría. Nadie se dio cuenta de que estaba llorando. Ni los invitados sentados cerca. Ni la organizadora de la boda, que pasó corriendo a mi lado con los auriculares en la oreja y la carpeta apretada contra el pecho. Ni siquiera mis propios hijos, que estaban a pocos metros sonriendo para las fotos, riendo como si el mundo nunca hubiera sido cruel. Había girado ligeramente la cabeza hacia el pasillo, fingiendo admirar las flores, pero me ardían los ojos y me temblaban las manos sobre el regazo. Las lágrimas no eran ruidosas ni teatrales. No pretendían llamar la atención. Simplemente brotaban, lentas y constantes, cayendo silenciosamente sobre el encaje de mi vestido. Las secaba con la esquina de la manga, sabiendo muy bien que nadie me miraba. Y, de alguna manera, eso lo hacía aún peor. Una cosa es que se burlen de ti. Otra muy distinta es que te olviden por completo. No lloraba por compasión. Ni siquiera lloraba por lo que se había dicho o hecho ese día. Lloraba porque nunca había imaginado que, después de todos esos años, todos los sacrificios, todo el amor silencioso que había dedicado a esos niños, sería yo a quien dejarían atrás. A sus ojos, ya no tenía ninguna importancia. Me había convertido en el suave telón de fondo de sus vidas brillantes, la mujer que los había criado ahora reducida a una lejana molestia. Lo sentía en cada palabra no dicha, en cada mirada que me atravesaba como si fuera aire. Lloraba porque por fin me permitía sentirlo, no solo la herida de hoy, sino la acumulación de años de lento desvanecimiento. Observé a Olivia de pie en el altar, radiante y temblando ligeramente, con las manos entrelazadas delante de ella mientras esperaba a que cambiara la música. Miró hacia atrás una vez y sus ojos recorrieron la multitud. Vi el momento en que me encontró, allí atrás. Su expresión se suavizó. Algo real pasó entre nosotras. Se había dado cuenta. Solo por un segundo, no fui invisible. Pero antes de que pudiera aferrarme a ello, la música se intensificó y ella se volvió hacia el pasillo, y el momento se esfumó. Aún así, me aferré a ello, a esa mirada, como un hilo entre nosotros. Las lágrimas seguían cayendo, silenciosas, obstinadas. Y nadie me ofreció un pañuelo. Nadie se inclinó para preguntarme si estaba bien. Nadie vio a la mujer al fondo que se estaba derrumbando de la forma más elegante posible. Pero yo sabía que él lo haría. Siempre lo hacía. En algún lugar más allá de las puertas, mi marido estaba de camino. La única persona que nunca había interpretado mi silencio como vacío.
el único hombre que me había mirado y no había visto lo que me faltaba, sino todo lo que había llevado sola. No vieron mis lágrimas, y quizá nunca las verían. Pero él sí. Y en un mundo que se había vuelto tan ruidoso por el orgullo y la apariencia, su silenciosa presencia bastaría para recordarme que no estaba sola. Me habían visto. Y pronto, ellos también lo verían. Decían que parecía, fuera de lugar. Al principio no lo oí directamente. Llegó en susurros, pasando de unos labios a otros como un secreto que nadie se molestaba en guardar. Una mujer detrás de mí lo murmuró en voz baja y alguien cercano respondió con una risita. Luego lo volví a oír, esta vez con una voz más aguda, alguien más cercano a mis hijos, diciéndolo como si fuera una observación, no un insulto. No encaja aquí, ¿verdad? Y así, sin más, la frase comenzó a resonar en mi mente más fuerte que la música que sonaba antes de que comenzara la ceremonia. Desplazada. Como si me hubiera equivocado de vida, de familia, de sala. Me quedé completamente inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo, fingiendo no oír nada, pero cada sílaba me dolía. No llevaba un vestido de última moda. Mis zapatos eran sencillos. Mis joyas, modestas. No había pagado a nadie para que me maquillara ni había pasado horas ensayando mi entrada. No brillaba como las demás. No pertenecía a la versión brillante y cuidada de la familia que ahora presentaban al mundo. Pero me había ganado mi lugar más que nadie en esa sala. Había dado mi juventud, mi amor, todo lo que tenía para criarlos, guiarlos, ser la base de su éxito. Y sin embargo, allí estaba yo, sentada en un rincón, como una extra en una escena en la que se suponía que yo debía ser la protagonista. Que me llamaran fuera de lugar, no me dolía porque fuera cierto. Me dolía porque era así como querían que me sintiera. Era intencionado. Un exilio silencioso. Una forma de reforzar que ya no encajaba en las vidas que habían construido. Habían creado su imagen con mucho cuidado, habían construido una nueva mitología familiar en la que su madre no existía, o en el mejor de los casos, existía discretamente en segundo plano, sonriente y silenciosa. Ya no reflejaba la imagen que habían creado, así que me dejaron de lado y actuaron como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Pero lo que nunca tuvieron en cuenta es que fuera de lugar, solo se aplica cuando intentas encajar. Y yo no lo estaba haciendo. No había ido allí para competir con sus expectativas. No había ido allí para encajar en el molde que habían creado para mí. Fui porque quería a Olivia. Vine porque tenía derecho a presenciar ese día. Y vine porque sabía algo que ellos no sabían. Que mientras ellos me juzgaban por las apariencias y la distribución de los asientos, había alguien entrando por esas puertas que me juzgaba por mi presencia, por mi lealtad, por mi sinceridad. Podían llamarme fuera de lugar. Podían mirar mi vestido y mi asiento y sacar sus conclusiones. Pero en solo unos minutos, el hombre que me había elegido entraría en la sala. Y cuando lo hiciera, todo lo que creían sobre el estatus, el valor y la visibilidad se desmoronaría. Yo no estaba fuera de lugar. Simplemente había superado la pequeñez en la que intentaban mantenerme. Entonces oí que la voz de mi nieta se quebrantaba. Era sutil, pero se oía claramente. La sala se había quedado en silencio cuando comenzó la procesión, la música era suave y lenta, y Olivia había tomado su lugar en la parte delantera. Estaba de pie, con el ramo temblando ligeramente en sus manos, la espalda recta y la sonrisa firmemente esbozada. Pero cuando empezó a hablar, solo para dar las gracias a los invitados, se le quebró la voz en la primera frase. Una pausa, un titubeo y luego un esfuerzo visible por tragar saliva. Todos los demás podrían haberlo achacado a la emoción, al peso del momento que recaía sobre sus hombros, pero yo sabía que no era eso. La conocía. Había leído su voz desde que era una niña, cuando me llamaba a altas horas de la noche solo para hablar, con sus palabras saliendo con ese mismo ritmo que siempre delataba su corazón. Había algo detrás de esa pausa. Algo que no estaba bien. Sus ojos escudriñaban la multitud como buscando algo, o alguien, que no estaba donde debía estar. Vi cómo su mirada se desplazaba de una fila a otra, pasando por los invitados sonrientes, las cámaras y la decoración, hasta llegar a la parte de atrás,
donde yo estaba sentada. Cuando sus ojos se posaron en mí, todo su rostro se suavizó. Por un segundo, la rigidez de su actuación se desvaneció y se convirtió en la Olivia que yo recordaba. Joven, vulnerable y buscando tranquilizarse en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta. Me había estado buscando. Yo no formaba parte del plan. No aparecía en los discursos ni estaba sentado entre el círculo íntimo. Pero ella seguía buscándome, y cuando me vio, recuperó el aliento. Esbozó una leve sonrisa, apenas perceptible para los demás, pero yo la vi. Era real. Lo intentó de nuevo y, esta vez, su voz se mantuvo firme. Dio las gracias a los invitados. Dio la bienvenida a todos con elegancia. El momento pasó, pero para mí se prolongó como el silencio antes de una tormenta. Porque algo había cambiado. Olivia vio más allá del ruido. Más allá de los planos de los asientos, los comentarios susurrados y el escalafón social, encontró su punto de apoyo en lo único que siempre había sido constante en su vida. Yo. No sabía dónde me habían sentado. No era consciente del peso de la crueldad tácita de ese día. Pero en esa mirada, algo silencioso pasó entre nosotras. Una disculpa, tal vez. O un reconocimiento. Y me rompió de la mejor manera posible. Después de eso, me senté un poco más erguido. No para aparentar, sino porque recordé por qué había venido. No para que me validaran. No para que me vieran aquellos que habían dejado de verme hacía mucho tiempo. Había venido por ella. Por la niña que solía trenzarme el pelo y hacerme preguntas sobre el amor. Por la joven que ahora cargaba con 1000 expectativas sobre sus hombros, y seguía buscando a las personas que la habían amado de verdad. Y pronto vería más. Porque él estaba a punto de llegar. Y cuando cruzara aquellas puertas, su voz no sería lo único que irrumpiría en la sala. Él no debería estar allí. Eso dirían todos más tarde. Eso susurraría Melissa con incredulidad, eso murmuraría Daniel entre dientes, eso fingiría no importarle Grace mientras apretaba con fuerza su copa de champán. No figuraba en la lista de invitados. Nadie le había hecho un hueco en el plano de los invitados. No había ninguna tarjeta con su nombre. No se le mencionaba en los círculos familiares. Y, sin embargo, cuando las últimas notas de la procesión resonaron en el salón y Olivia ocupó su lugar en el altar, las puertas de la capilla se abrieron de par en par, sin prisas. Sin interrumpir. Lo justo para llamar la atención. Lo justo para cambiar el aire de la sala. Me giré al oír el ruido antes que nadie. Conocía ese ritmo. Esa confianza lenta y firme en unos pasos que no necesitaban permiso. Y cuando lo vi, todo mi ser exhaló. Allí estaba, con un traje oscuro a medida, sencillo y elegante, sin ostentación como los demás, pero con una presencia imponente. Caminaba con la naturalidad de alguien que no tiene nada que demostrar, pero que aún así atraía todas las miradas de la sala. La gente empezó a susurrar, esta vez no sobre mí, sino sobre él. Algunos invitados se enderezaron en sus asientos. Otros levantaron discretamente sus teléfonos y tomaron fotos con el modo discreto. Melissa giró bruscamente la cabeza, entreabriendo los labios como si intentara reconocerlo. Daniel se puso rígido al reconocer el rostro de los artículos de prensa, las galas benéficas y las revistas financieras. Grace parpadeó con fuerza, como si intentara convencerse de que no estaba viendo lo que veía. Todos lo conocían. Todos. Pero no como yo. No debería estar allí porque ninguno de ellos sabía que estábamos casados. Ninguno se había molestado en preguntar por el hombre callado que me llevaba al médico, que me cogía de la mano durante los largos paseos, que esperaba pacientemente fuera de las boutiques mientras yo miraba sin prisas. Nunca nos habían visto porque nunca habían mirado más allá de la imagen que tenían de mí, que no habían actualizado en años. Creían que estaba sola. Querían que lo estuviera. Pero no era así. Nunca lo había estado. Mientras se acercaba, los susurros se hicieron más fuertes. Las miradas se cruzaban entre él y yo, y los puntos se conectaban en tiempo real. Su mirada nunca se apartó de la mía. Ni por un momento. No miró a su alrededor. No prestó atención a las caras atónitas.
Caminaba como un hombre con un único destino. Cuando llegó a mi lado, me tendió la mano y, sin dudarlo, me levanté y la tomé. Se inclinó ligeramente y susurró: «Siento llegar tarde, como si fuéramos las dos únicas personas en el mundo». Y en ese momento, lo éramos. No debía estar allí, y sin embargo, allí estaba. El hombre que creían que no existía. El hombre al que había amado en silencio mientras ellos reían a carcajadas. Y con su llegada, todo empezó a cambiar. La misma sala que me había olvidado ahora intentaba recordar quién era yo en realidad. El coche se detuvo y todo cambió. Unos momentos antes, todo estaba en silencio fuera de la capilla, los últimos invitados ya estaban dentro y la ceremonia había comenzado. Pero entonces, el largo y elegante coche negro giró suavemente y se detuvo justo delante de la entrada principal, y la energía cambió. No fue algo ruidoso ni dramático. No salieron guardaespaldas, ni había fotógrafos avisados de antemano. Solo un hombre salió del asiento trasero, ajustándose la solapa de la chaqueta como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y, sin embargo, el ambiente respondió. Algunas cabezas cerca de las puertas abiertas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Los ojos se abrieron de par en par. La gente no jadeó, pero se quedó paralizada. Y en ese silencio, la curiosidad se convirtió en reconocimiento. No hacía falta anunciarlo. Su presencia lo decía todo. El multimillonario cuyo nombre se susurraba en las salas de juntas, aparecía en los artículos de prensa, era alabado por su filantropía y temido en los círculos empresariales. El mismo hombre que rara vez asistía a ningún evento sin planearlo con meses de antelación. Aquel cuyo rostro era más familiar para el público que para mis propios hijos. Y ahora, cruzaba el patio de piedra como si tuviera todas las razones del mundo para estar allí. En mi interior, sentí un temblor antes de verlo. Algo en mí se detuvo, sintiéndolo incluso antes de que se abrieran las puertas. Y cuando lo hicieron, y la luz del exterior se derramó como el primer aliento de la primavera, ya no se trataba solo del hombre del traje. Se trataba de lo que representaba. La verdad. La presencia. La protección. La respuesta a 1000 susurros que habían intentado hacerme sentir pequeña. Cuando entró, la multitud se volvió como una ola. Todos los ojos que antes me habían ignorado ahora seguían cada uno de sus pasos. Melissa abrió ligeramente la boca, girando la cabeza entre él y yo como si estuviera viendo algo que no podía procesar. Daniel entrecerró los ojos, y la sospecha se convirtió en reconocimiento. Grace se inclinó hacia su marido y le preguntó algo en voz baja que lo hizo palidecer. No era un hombre cualquiera. Era mío. Y en su mundo de apariencias perfectamente controladas, él era el comodín para el que no estaban preparados. Caminó entre las filas con pasos medidos, sin apartar la mirada de donde yo estaba sentada, al fondo. La música se detuvo durante medio compás. Olivia volvió la cabeza del altar, buscando con la mirada el pasillo, y cuando lo vio, algo se iluminó en su rostro. Ella volvió a mirarme, atando cabos. Podía sentir las preguntas revoloteando en el aire, el juicio que había cubierto la sala comenzando a cambiar. El coche se había detenido en silencio. Pero su llegada había agitado todo lo que habían intentado reprimir. Con cada paso que él daba hacia mí, la historia que habían escrito, aquella en la que yo era la madre olvidada, la pobre invitada sentada en las sombras, comenzaba a desmoronarse. Y todo lo que tuve que hacer fue levantarme cuando llegó a mi lado. Porque a partir de ese momento, nunca volverían a verme igual. Todas las cabezas se giraron a la vez. Fue como una onda en el agua, sutil al principio, luego innegable. En el momento en que cruzó las puertas de la capilla, un silencio se apoderó de la sala tan rápidamente que casi parecía reverencial. No era porque exigiera atención. Nunca lo había hecho. Era la forma en que transmitía quietud, como si el aire mismo se ajustara cuando él entraba. Las personas que nunca antes se habían fijado en mí de repente se sentaron más erguidas, con la mirada fija entre él y yo, armando el rompecabezas que nunca se habían atrevido a preguntar. Todos los años que asumieron que me había sumido en una soledad silenciosa, todas las veces que descartaron mi presencia por insignificante,
Esas suposiciones se hicieron añicos como cristal fino bajo el peso de una sola verdad. Pasó fila tras fila, sin mirar a los invitados elegantes, sin prestar atención a los murmullos que ahora llenaban el espacio. Sus ojos estaban fijos en mí y solo en mí. Los mismos ojos que me miraban cada mañana al otro lado de la mesa del desayuno con un amor que no necesita palabras. El tipo de amor que te hace sentir elegido, no tolerado. Cuando llegó a mi fila, la última, la que me habían asignado para que desapareciera, extendió la mano con la tranquila confianza de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo. La tomé. Lentamente, deliberadamente. Mis dedos se deslizaron entre los suyos y, por primera vez en todo el día, me puse de pie, no porque me lo pidieran, ni porque sonara la música, sino porque quería hacerlo. Porque con su mano en la mía, no era solo una mujer olvidada con un vestido de encaje y zapatos modestos. Era alguien por quien valía la pena volverse. La gente nos miraba. Su confusión se sentía como electricidad en el aire. Melissa apretó la mandíbula, su pulida compostura se desmoronaba. Daniel le susurró algo a Grace, cuyos ojos se habían abierto de par en par al darse cuenta de lo que, o más bien quién, acababa de entrar. Olivia, de pie en el altar, parecía atónita, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Levantó ligeramente la mano hacia su corazón y lo vi en sus ojos. Lo entendía. Él se inclinó hacia mí, me dio un beso en la sien y me susurró. Parece que has estado conteniendo la respiración. Y tenía razón. Lo había estado haciendo. Durante años, de hecho. A través de cumpleaños perdidos, vacaciones pasadas sola, conversaciones en las que nunca había habido espacio para mi historia. Había contenido la respiración y esperado este momento, no por rencor, sino para que la verdad saliera a la luz. Y ahora, aquí estaba, caminando a mi lado. No nos apresuramos a ir al frente. No pedimos permiso. Simplemente caminamos, con su brazo firme alrededor del mío, por el pasillo central que una vez nos había parecido tan lejano. Todas las cabezas se volvieron. No por él. Por nosotros. Y esta vez, dejé que miraran. Porque ya no había nada que ocultar. La mujer que intentaron mantener en las sombras ahora caminaba a plena luz. Entró sin decir una palabra. No era necesario. Su silencio lo decía todo. El silencio que siguió a su entrada no fue forzado ni dramático. Fue natural, inmediato. Como si la propia sala comprendiera que algo importante acababa de cambiar. No hubo anuncios ni presentaciones grandilocuentes. Solo el sonido de sus pasos sobre el suelo de piedra y la inhalación colectiva de las personas que de repente recordaron cómo quedarse quietas. Él no estaba allí para impresionarlas. Estaba allí por mí. Y todos sintieron esa verdad instalarse en el aire como el polvo al captar la luz. Su presencia deshizo su actuación sin esfuerzo. Melissa, que minutos antes se pavoneaba entre la multitud, ahora se mantenía rígida, insegura. Bajó la mirada hacia su vestido, como si de repente no le quedara bien. Daniel, siempre el más ruidoso de la sala, estaba inusualmente callado. Su confianza vacilaba. Y Grace, que siempre tenía algo ingenioso que decir, no decía nada. Ni una sonrisa. Ni una palabra. Solo tenía los ojos muy abiertos y la extraña sensación de que la historia que habían construido ya no era la única que se contaba. Se acercó a mí con la calma que da saber quién eres y a quién amas. Sin vacilar. Sin buscar aprobación. Solo un hombre que ya había tomado una decisión mucho antes de que la sala supiera siquiera que él formaba parte de la historia. Y cuando llegó a mi lado, no preguntó nada. Simplemente me tendió la mano. Y yo, sin decir una sola palabra, me levanté y la acepté. Desde fuera, debía de parecer surrealista. La mujer olvidada en la última fila levantándose para encontrarse con el hombre cuya presencia había silenciado la sala. El hombre cuya reputación aparecía en los titulares financieros, cuya generosidad había construido hospitales, cuyas decisiones habían cambiado los mercados. Y allí estaba, entrando sin haber sido invitado en un evento familiar, solo por una cosa, por mí. Aún no había dicho nada. Ni siquiera cuando nos dimos la vuelta y avanzamos juntos por el pasillo. Pero no importaba.
Su silencio era más fuerte que cualquiera de los susurros que habían intentado borrarme. No era solo que fuera rico. Ni siquiera que fuera famoso. Era que me había visto cuando nadie más lo había hecho. Había elegido amar a una mujer que había sido ignorada por su propia familia. Y al hacerlo, hizo una declaración tan poderosa que no necesitaba ser pronunciada. A medida que pasábamos por cada fila, las cabezas se giraban. Los teléfonos se bajaban. Las conversaciones se detenían. Esta no era la historia que nadie esperaba. Desde luego, no mis hijos, que habían pasado años decidiendo dónde pertenecía y dónde no. Pero allí estaba él, sin invitación, sin presentación, entrando con un propósito silencioso y reescribiendo la narrativa que habían intentado escribir. Paso a paso. Entró sin decir una palabra. Pero con su silencio, me devolvió mi nombre, mi lugar, mi dignidad. Y las personas que antes me daban la espalda ahora no podían dejar de mirarme. Mis hijos palidecieron. No gradualmente, ni sutilmente, sino al instante. Como si alguien les hubiera quitado el color de la cara en el momento en que se dieron cuenta de quién estaba a mi lado. Las manos de Melissa, que descansaban con confianza en el respaldo de la silla de un invitado, cayeron a los lados. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Daniel parpadeó con fuerza, y luego otra vez, como si intentara reiniciar lo que estaba viendo. Los labios de Grace se apretaron en esa línea familiar que adoptaba cuando el control al que se aferraba comenzaba a escapársele de entre los dedos. Estaban en silencio, atónitos, expuestos. Habían trabajado muy duro para esculpir la historia. Para mantener todo pulido y cuidado. Para mantenerme a salvo, al margen de sus vidas, lo suficientemente cerca como para ser reconocido, pero nunca lo suficiente como para complicar la imagen. Y ahora, la imagen que habían intentado proteger con tanta desesperación se había resquebrajado. Porque a mi lado estaba un hombre cuyo nombre ellos reconocían, cuya presencia tenía peso, cuyo silencio transmitía autoridad. Y no había entrado con ellos. Había entrado por mí. No dije nada. No hacía falta. La forma en que me miraban lo decía todo. Confusión. Conmoción. Y, debajo de todo eso, algo más que no querían admitir. Vergüenza. Esa que duele cuando el mundo es testigo de una verdad que has intentado ocultar. Antes se habían reído de mí, me habían llamado, fuera de lugar, y me habían relegado al fondo como si fuera una reliquia de un pasado olvidado. Y ahora, todas las miradas se centraban en mí, no con lástima, sino con curiosidad y asombro. ¿Quién era esa mujer a la que habían descartado tan fácilmente? ¿Quién era yo, en realidad? Vi cómo ocurría en tiempo real, el cambio. Los invitados a los que habían impresionado tan cuidadosamente con nombres propios y sonrisas a medida ahora me miraban. Susurraban, no sobre el color del vestido de Melissa o el éxito de la empresa de Daniel, sino sobre el hombre que había entrado sin decir una palabra, y había cambiado por completo el ambiente de la sala. Y sobre mí, la mujer callada cuya presencia se había vuelto de repente imposible de ignorar. Los ojos de mi nieta volvieron a encontrar los míos desde el altar. Ya no estaba confundida. Sonreía. Y en esa sonrisa vi alivio. Ella siempre me había querido sin reservas. Simplemente le habían dicho que mantuviera ese amor en secreto. Ahora ya no tenía por qué hacerlo. Mis hijos palidecieron porque se dieron cuenta, en ese momento, de que su narrativa ya no tenía poder. Los papeles se habían invertido. La mujer a la que habían intentado eclipsar ahora estaba en plena luz, no gritando, ni exigiendo, sino dejándose ver. Por completo. Con orgullo. Con autenticidad. Y el hombre que estaba a mi lado no había venido a interrumpir su celebración. Había venido a honrar la mía. Y eso, más que nada, los dejó sin palabras. Primero me miró directamente a mí. No al altar, ni a la multitud, ni a la elegante decoración dispuesta con obsesiva perfección. Sus ojos no recorrieron la sala como alguien que evalúa una escena. Me encontraron, me sostuvieron y no vacilaron. En una sala llena de miradas que me pasaban por alto como si fuera una sombra, su mirada se posó en mí como un foco. Suave, firme, orgullosa.
Esa mirada deshizo años de silencio. Acalló los susurros. Calmó la inquietud. Me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, completamente vista. Fue solo un momento, unos segundos que se alargaron en silencio, pero lo dijo todo. Él no me veía como la mujer a la que mis hijos habían relegado a un segundo plano, sino como la mujer que él había elegido. La mujer a la que respetaba. La mujer a la que amaba. Su presencia era digna, pero fue su atención lo que conmovió a todos los presentes. Porque los invitados, la familia e incluso mis hijos observaban cómo sus ojos se fijaban en los míos y se dieron cuenta de que no había venido allí para impresionarlos. Había venido por mí. Melissa seguía paralizada, con la postura rígida, como si alguien le hubiera inmovilizado los miembros por la incredulidad. Grace le susurró algo con dureza a Daniel, que solo negó con la cabeza, mirando alternativamente a mí y al hombre que estaba a mi lado, como si estuviera presenciando una escena que no encajaba en el guión familiar. Estaban desconcertados, repasando mentalmente cada interacción de los últimos años, preguntándose cómo se les había podido pasar esta parte de mi vida. Habían creído en su versión de mí durante tanto tiempo que nunca se les había ocurrido que yo hubiera crecido más allá de ella. Se acercó lentamente hacia mí, todavía en silencio, pero con intención en cada paso. Se detuvo justo al lado de mi asiento, extendió la mano y dijo con una voz tranquila pero profundamente clara: ¿Vamos? Eso fue todo. 2 simples palabras. Sin explicaciones. Sin presentaciones. Solo una invitación. Y cuando alcancé su mano, lo hice sin dudarlo. Me levanté de la última fila no porque alguien me llamara, sino porque había sido elegida por alguien que veía mi valor sin necesidad del permiso de la multitud. Mientras nos dirigíamos hacia el pasillo, no miré a mis hijos. No era necesario. Su silencio lo decía todo. Caminé con él, del brazo, con su presencia protegiéndome de las viejas heridas que amenazaban con abrirse ese día. Y aún así, sus ojos permanecieron fijos en mí. Incluso cuando la gente susurraba, incluso cuando se levantaban discretamente los teléfonos con cámara, incluso cuando Olivia, desde el altar, se tapaba la boca con los dedos temblorosos, llena de asombro. Él me miró primero, antes de saludar, antes de decir una sola palabra. Y con esa sola mirada, me devolvió todo lo que creía haber perdido. Mi dignidad, mi lugar y la tranquila verdad de que nunca estaba destinada a permanecer oculta. Me tomó de la mano delante de todos. No de forma ostentosa, ni para demostrar nada, sino con la tranquila ternura de un hombre que siempre había tenido mi corazón. Sus dedos se deslizaron alrededor de los míos como si siempre hubieran estado allí, y con ese solo gesto, todo cambió. Los susurros se detuvieron. Las miradas se mantuvieron fijas. El tiempo pareció ralentizarse en ese momento. No fue dramático. No fue ruidoso. Pero fue inconfundible. Porque por primera vez en toda la sala, alguien me había elegido, públicamente, abiertamente, sin vergüenza ni secretismo. Mi mano nunca se había sentido tan segura. Ya no temblaba. No me encogía en mi asiento ni intentaba desaparecer entre el fondo. Me mantenía erguida a su lado, todavía con el mismo vestido que habían ridiculizado con sus miradas, todavía con el pelo recogido de forma sencilla, todavía sin que nadie me hubiera dado una bienvenida adecuada cuando llegué. Y, sin embargo, ahora todo parecía diferente. Porque ahora ya no era la mujer sentada sola en la última fila. Era la mujer cuya mano sostenía el hombre al que todos admiraban, aquel cuyo nombre probablemente habían pronunciado con admiración y distancia, pero que nunca imaginaron que estuviera relacionado conmigo. Levanté la vista hacia él y él no sonrió como si estuviera haciendo una declaración. Sonreía porque me amaba. Y ellos lo vieron. Todas las personas en esa sala, amigos, parientes lejanos, proveedores de la boda y, especialmente, mis hijos, vieron lo que se habían perdido. O más bien, lo que habían elegido no ver. Que mientras me habían empujado a los márgenes de sus vidas cuidadosamente seleccionadas, yo había encontrado algo más real que todas sus actuaciones juntas. Un amor que no necesitaba ser ruidoso. Un amor que simplemente llegó cuando más importaba. Cuando empezamos a caminar por el pasillo, uno al lado del otro,
con las manos aún entrelazadas, pude sentir sus miradas sobre nosotros. Melissa parecía estar intentando armar un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Daniel había cruzado los brazos con fuerza y apretaba la mandíbula. Grace parpadeaba con fuerza, con una expresión indescifrable. Podía sentir el peso de sus pensamientos, el caos en sus mentes. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cómo no se habían dado cuenta? ¿Por qué no se lo había dicho? Pero en ese momento ninguna de sus preguntas me importaba. Porque no se trataba de ellos. Se trataba de que me vieran, no por quien había sido o por quien creían que seguía siendo, sino por quien era realmente. Una mujer que había atravesado el dolor, que lo había dado todo por su familia, que había sido silenciosamente olvidada y, sin embargo, había elegido el amor. Me tomó de la mano delante de todos y no me soltó. Y con ese simple gesto, toda la sala fue testigo de algo que no sabía que necesitaba ver. El regreso de alguien que creían que se había desvanecido. Pero yo no me había desvanecido. Solo había estado esperando a que la mano adecuada volviera a tomar la mía. Luego se volvió hacia la multitud y habló. No era algo ensayado. No fue grandilocuente. Fue firme, tranquilo y directo, pronunciado con esa voz profunda y segura que resonó en la capilla sin necesidad de levantar la voz. No se presentó. No ofreció credenciales ni disculpas. Simplemente se volvió hacia la sala llena de gente. Mis hijos. Sus amigos. Sus cónyuges. Los invitados que apenas me habían reconocido. Y dijo. He venido hoy por ella. No por llamar la atención, ni para interrumpir, sino porque el amor merece ser testigo. El aire se quedó quieto. Sus palabras no eran airadas. No estaban impregnadas de orgullo. Las pronunció con una claridad tal que incluso las personas más engreídas de la sala se detuvieron. Sentí que su mano se apretaba ligeramente contra la mía mientras continuaba. Durante años, ella ha amado en silencio. Se ha sacrificado, ha apoyado, ha estado presente. Muchos de ustedes quizá lo hayan olvidado. Pero yo no. Yo la veo. Todos los días. Veo lo que lleva dentro, lo que ha soportado y la elegancia con la que lo hace. No había defensividad en su tono. Solo verdad. Y fue la verdad la que comenzó a extenderse por la sala como una suave tormenta. Miró a mis hijos, no con amargura, sino con algo más firme. Límites. Daniel se movió incómodo. Melissa parpadeó rápidamente, con la boca abierta, pero incapaz de articular palabra. Grace bajó la mirada. No les estaban regañando. Les estaban recordando algo. Ella no me pidió que viniera. Dijo, mirándome brevemente, con las comisuras de los labios suavizadas. Habría soportado este día en silencio, con fuerza, como siempre ha hecho. Pero no podía permitir que eso sucediera. No otra vez. No cuando el mundo necesita más ejemplos de amor tranquilo y digno. No cuando una mujer como ella merece ser conocida. Sentí el peso de sus palabras tan profundamente como sentía su mano en la mía. No me sentía avergonzada. No tenía miedo. En ese momento me sentí más viva que en años. No porque él hubiera montado una escena. Sino porque, por fin, alguien había dicho la verdad en una sala que llevaba demasiado tiempo ignorándola. Dio un pequeño paso adelante y se dirigió a Olivia en el altar. Tu abuela no es solo una invitada. Es un pilar fundamental. Y espero que, al comenzar tu propio matrimonio, recuerdes que el amor no siempre es ruidoso. A veces, se manifiesta de forma silenciosa, constante, y te elige una y otra vez. Se produjo un silencio, el tipo de silencio que solo se produce cuando las personas saben que acaban de ser testigos de algo que no se puede deshacer. Se volvió hacia mí, me besó la mano y no dijo nada más. No había venido a enfrentarse a mí. Había venido a honrarme. Y al hacerlo, me dio algo que ninguna herencia ni título podrían darme jamás. Una voz, en una sala que había pasado años intentando silenciarla. La sala se quedó en silencio. No era el tipo de silencio que sigue a un discurso por cortesía, sino el que se prolonga cuando la verdad golpea más fuerte de lo que nadie esperaba. Nadie se movió.
Nadie aplaudió. Nadie siquiera respiraba demasiado fuerte. Era el silencio del ajuste de cuentas, el que se produce cuando caen las máscaras y nadie sabe ya cómo mirarse. Todas las palabras que antes llenaban la habitación, bromas descuidadas, juicios en voz baja, charlas pretenciosas, se disolvieron en esa quietud expuesta. Lo sentí en lo más profundo de mis huesos. El cambio. La línea invisible entre lo que había sido y lo que nunca volvería a ser. Por primera vez en años, no me encogí bajo sus miradas. No esperaba su aprobación ni sus tonos suaves. Me quedé allí, con la mano en la suya, y dejé que el silencio dijera lo que yo no tenía que decir. Lo habían visto. Lo habían oído. Pero, más que eso, se habían visto obligados a verme a mí. Mis hijos no sabían dónde mirar. Melissa agarraba su bolso como si fuera un salvavidas. Daniel miraba al suelo, con la mandíbula apretada, sin ninguna sonrisa que ocultar. Grace parpadeaba para borrar el dolor de lo que acababan de decir. Se habían vestido con orgullo y habían revestido sus conversaciones de estatus, pero nada de lo que llevaban podía protegerlos de lo que acababa de pasar. Durante tanto tiempo, me habían colocado al margen de sus vidas como un marcapáginas olvidado, algo sentimental pero que ya no necesitaban. Y ahora, toda la historia se había torcido a mi alrededor. Unas filas más atrás, la gente susurraba. No eran los mismos susurros que había oído cuando entré sola. Estos eran diferentes. Vacilantes. Curiosos. Algunos incluso reverentes. Vi a una mujer secarse los ojos con la esquina de la servilleta. Un hombre cerca del pasillo asintió lentamente, casi con respeto, como reconociendo que había juzgado mal el momento, que me había juzgado mal a mí. Y Olivia, mi dulce nieta, tenía lágrimas en los ojos. No estaba avergonzada. No estaba enfadada. Estaba orgullosa. Y en su rostro vi la prueba de que tal vez, solo tal vez, el amor aún sabía reconocer lo suyo. Él no volvió a hablar. No hacía falta. Lo que había que decir ya se había liberado en la sala como humo que nadie podía devolver a la llama. ¿Y ese silencio? No se sentía vacío. Se sentía lleno. Lleno de todas las disculpas no pronunciadas, de todas las preguntas no formuladas, de todas las revelaciones que se derrumbaban como fichas de dominó detrás de sus rostros inmóviles. Mientras estaba allí, junto al hombre que había venido no para hacer una declaración, sino para defender el amor, dejé que el silencio se prolongara todo lo que quisiera. Porque a veces la justicia más sonora no proviene de los gritos, sino de la incapacidad de los demás para hablar. Y en ese momento, la sala entendió exactamente quién era yo. No un error. No un pensamiento de último momento. Una mujer por la que merecía la pena aparecer. Les contó lo que no sabían de mí. No por ira. No para humillarlos. Sino para restaurar las piezas de mí que habían ido desgastando a lo largo de los años con su desprecio, sus miradas de desprecio y sus bromas que siempre parecían estar justo por debajo de la amabilidad. Miró a cada uno de ellos, Melissa, Daniel, Grace, no con acusación, sino con una calma que hacía imposible apartar la mirada. Y entonces, con delicadeza, comenzó. ¿No os dijo que vendió el collar de diamantes que le dejó vuestro padre para pagar el primer semestre de Melissa cuando la beca no lo cubría? Nunca volvió a mencionarlo. Solo sonrió y dijo que se alegraba de que pudierais ir. Melissa bajó la mirada al suelo, con las manos inmóviles en el regazo. Él continuó. ¿No os dijo que se quedó toda la noche con el bebé de Daniel cuando él y su mujer tenían la gripe? Condujo por toda la ciudad bajo la lluvia, dejó sopa en el porche y rezó para que todos estuvierais bien. Probablemente pensaste que era la niñera. Daniel parecía atónito, como si alguien hubiera desbloqueado un recuerdo que nunca había apreciado realmente. Se volvió hacia Grace, ahora con más suavidad. ¿Y Grace? ¿Nunca te contó que estuvo 6 horas sentada en la sala de espera mientras te operaban de algo sin importancia? Dijiste que no necesitabas a nadie allí. Pero ella vino de todos modos. Por si acaso. Grace parpadeó rápidamente, con el pecho elevándose con una respiración silenciosa que no quería que nadie oyera. Ahora todos estaban en silencio.
No solo por vergüenza, sino por la lenta comprensión de que no tenían ni idea de quién era yo realmente. Porque nunca me lo habían preguntado. Habían dado por sentado que yo era solo la mujer que se quedaba callada, que aparecía cuando la invitaban y se marchaba temprano sin hacer ruido. Volvió a mirar hacia la sala. Ves a una mujer sentada al fondo de la boda como si no perteneciera a ese lugar. Pero yo veo a una mujer que ha pasado toda su vida dando, sin aplausos, sin exigencias. No necesitaba ser el centro de atención. Pero se merecía el respeto. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, no porque sus palabras me dolieran, sino porque me curaban. No les estaba contando quién era yo antes. Les estaba recordando quién había sido siempre. El silencio se hizo más denso. Pero esta vez no era incómodo. Era profundo. Sagrado. El tipo de silencio que da espacio a algo sagrado. Ya no podían esconderse detrás de títulos o vidas cuidadosamente construidas. Porque la verdad había llegado sin amargura, y eso hacía imposible discutir. Dio un paso hacia mí y me tomó la mano de nuevo, pero esta vez con más firmeza. Ya no necesitaba dar explicaciones. No necesitaba defender el amor que había dado en silencio. Porque ahora lo sabían. Conocían la profundidad de mis sacrificios, la fuerza de mi silencio, el corazón detrás de cada acto inadvertido. Y sabían que nunca me habían visto realmente, hasta ese momento. Mi nieta empezó a llorar. No eran lágrimas suaves y silenciosas que se secan antes de que nadie se dé cuenta. Eran lágrimas que brotaban en oleadas, repentinas y crudas, como si algo se hubiera roto dentro de ella. Se llevó la mano a la boca, temblando, y dio un paso atrás, incapaz de contener el momento. Al principio, la gente pensó que era la emoción de la ceremonia, pero yo sabía que no era eso. No se trataba de los votos, las flores o la música. Se trataba de la verdad. Ella lo había oído todo. Cada palabra que él había pronunciado. Cada recuerdo que él había desenterrado. Cada gesto silencioso de amor que yo había tenido con sus padres y que había pasado desapercibido, sin agradecimiento, sin ser visto. Y ahora me miraba como si me viera por primera vez. Bajó del altar y caminó hacia nosotros, con los tacones haciendo un suave ruido sobre el suelo pulido. El maquillaje empezaba a correrse por las comisuras de los ojos, pero no le importaba. No dudó. Cuando llegó a mi lado, se arrojó a mis brazos sin decir una palabra, envolviéndome en un abrazo que lo decía todo. Su cuerpo temblaba contra el mío. Mis brazos la rodearon instintivamente y la abracé como solía hacerlo cuando era niña y se arañaba las rodillas corriendo descalza por el jardín. Su voz sonó apagada cuando finalmente habló, pero la oí. Lo siento, abuela. No lo sabía. Le susurré. Lo sé, cariño. No tenías por qué cargar con lo que ellos no vieron. Se apartó lo justo para mirarme, con los ojos fijos en los míos. Ahora lo entiendo. Dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Y nunca lo olvidaré. Detrás de ella, toda la sala nos observaba, pero no importaba. En ese momento, solo existíamos nosotros dos. La boda, los susurros, los juicios. Todo se desvaneció tras el calor de sus brazos alrededor de mí, y la verdad que por fin había encontrado su voz. Levanté la vista y vi a Melissa mirando fijamente, con los ojos muy abiertos e inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Grace se llevaba un pañuelo a la cara, tratando de secarse unas lágrimas que no había previsto. Y Daniel apartó la mirada por completo, con la mandíbula apretada de esa forma tan familiar que siempre adoptaba cuando las emociones lo tomaban por sorpresa. Pero ninguna de sus reacciones importaba más que esta. Mi nieta, por quien había rezado en silencio para que algún día lo entendiera, por fin me veía no como alguien excluido, sino como alguien cuyo amor siempre había estado en el centro. Se volvió hacia la multitud, me tomó de la mano y dijo algo tan suave que solo los más cercanos pudieron oírlo. Esta boda no sería posible sin ella. Y así, en un instante, todo cambió. No fue por aparentar. No fue por redención. Fue por amor. Amor puro y sincero. Las lágrimas de mi nieta habían borrado años de silencio en un solo abrazo. El fotógrafo capturó el momento que lo cambió todo.
Ni siquiera noté el clic de la cámara. Estaba demasiado envuelta en el peso de los brazos de mi nieta, el calor de su disculpa presionada contra mi hombro y la tranquila restauración que estaba ocurriendo sin permiso ni actuación. Pero más tarde, cuando se revelaron las fotos, allí estaba. Nuestro abrazo congelado en el tiempo, una imagen que decía más que cualquier brindis o discurso. Tenía los ojos cerrados, su rostro enterrado en mi cuello y, al fondo, los rostros atónitos de mis hijos se difuminaban detrás de nosotros como fantasmas en una historia que ya no giraba en torno a ellos. Esa foto se convertiría en la imagen que se pasaría de mano en mano mucho después del último baile, mucho después de que se cortara el pastel y se brindara por última vez. No era solo una foto de boda. Era la verdad capturada en un destello de luz. Una abuela que había sido ignorada. Una novia que por fin lo entendía. Y una sala llena de gente que se daba cuenta demasiado tarde de que el amor había estado presente todo el tiempo, de forma silenciosa y sacrificada. El fotógrafo me dijo más tarde que no había planeado tomar esa foto. Su intención era capturar un gran angular de la ceremonia. Pero algo en la forma en que estábamos juntos le llamó la atención. Había algo poderoso en ello, dijo. Algo que me decía que esa era la verdadera historia que estaba sucediendo en esa sala. Y tenía razón. Porque ese abrazo no estaba preparado. No estaba ensayado. Era real. El tipo de realidad que hace que incluso los desconocidos se detengan y miren. El tipo de realidad que silencia una sala y ablanda los corazones endurecidos por años de heridas sin expresar. Cuando Olivia finalmente regresó al altar, su rostro todavía estaba surcado por las lágrimas, pero sus hombros estaban más ligeros. Sostenía el ramo con más fuerza y miraba a la multitud no con nerviosismo, sino con claridad. No intentó explicar lo que acababa de pasar. No hacía falta. Todos los que importaban lo habían sentido. Incluso el ministro hizo una pausa antes de continuar y me hizo un gesto con la cabeza, como reconociendo lo que había sucedido ante todos ellos. Y detrás de mí, volví a oír susurros. Pero no eran agudos ni superficiales. Eran suaves. Curiosos. Admiradores. La gente se preguntaba. ¿Quién es ella? No por confusión, sino por un nuevo respeto. No por el hombre que estaba a mi lado, sino por la fuerza que yo había demostrado mucho antes de que él entrara en la sala. Ese momento, nuestro momento, había redefinido la historia que creían conocer. La fotografía colgaría algún día en la casa de Olivia. No en un pasillo ni escondida detrás de otros retratos, sino enmarcada sobre la chimenea. Un recordatorio de que el amor no siempre ruge. A veces susurra. Llega tarde. Se queda en silencio al fondo. Hasta que alguien lo captura y el mundo se ve obligado a verlo por fin. Ya no se reían. Las mismas bocas que antes se curvaban con diversión cuando entraba sola ahora estaban cerradas, inseguras, inquietas. Sus risas habían rebotado en las altas paredes de aquel lugar como ecos orgullosos, agudos y desdeñosos. Pero ahora, el silencio se cernía sobre sus sillas como una niebla. Las mesas donde se sentaban mis hijos habían pasado del bullicio al silencio. No había más miradas de suficiencia. No había más bromas susurradas escondidas detrás de las copas de champán. Habían visto demasiado. Habían oído demasiado. Y la imagen que habían trabajado tan duro para proteger, de ellos mismos, de mí, de quién importaba y quién no, se había hecho añicos. No era solo el multimillonario que me cogía de la mano lo que los había dejado atónitos. No era solo la silenciosa revelación de amor ante todos los invitados a la boda. Era el giro inesperado. El desenlace inesperado de una historia que creían controlar. Me habían descartado. Me habían tachado de vieja, solitaria, quizá incluso lamentable. Pero yo no había ido allí para que me compadecieran. Había ido allí para mostrarme tal y como era. Y ahora, sus risas no podían soportar el peso de la verdad que se habían negado a aceptar. Grace ni siquiera podía mirarme a los ojos. La observé jugar con su collar, evitando la lente del fotógrafo. Daniel estaba sentado con los brazos cruzados sobre el pecho, como alguien que intenta contener algo demasiado grande para él. Y Melissa, que apenas había reconocido mi presencia cuando llegué, ahora parecía más pequeña,
con la postura encorvada, como alguien que intenta desaparecer. No por vergüenza, sino por reconocimiento. Porque nada duele más que darte cuenta de que has juzgado mal a alguien que te quería de todas formas. Ya no se reían porque la sala ya no les pertenecía. El momento ya no giraba en torno a sus narrativas o a las historias que habían estado contando a mis espaldas durante años. El foco de atención había cambiado, y no lo había hecho con fuerza. Lo había hecho con la verdad. Una verdad que se erigía en un vestido de novia, que lloraba en mis brazos y que le decía al mundo exactamente quién era yo sin necesidad de gritar. Una verdad que llegó con la tranquila presencia de un hombre, la firmeza de su voz y el amor de su tacto. Una verdad que ya no se podía negar. Después de la ceremonia, la gente se me acercó con palabras que deberían haber dicho hace años. Estabas preciosa. Gracias por criarla tan bien. No me había dado cuenta de lo mucho que hiciste. Algunos lo decían de corazón. Otros solo lo decían porque por fin entendían que yo no era invisible. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que las risas habían cesado. No porque yo lo exigiera. No porque yo hubiera tomado represalias. Sino porque el amor había aparecido y había reescrito el final. Ya no se reían porque ahora me veían. No como la mujer del fondo. No como la madre a la que había que tolerar. Sino como alguien que soportaba su silencio con elegancia y que nunca necesitaba sus risas para sentirse completa. Me hizo un regalo que nadie esperaba. No estaba envuelto con un lazo. No venía en una caja ni se anunció con fanfarria. Llegó en silencio, casi desapercibido, pero cayó como un trueno en medio de la recepción de la boda. Después de la ceremonia, cuando los invitados comenzaron a dirigirse al jardín para cenar y bailar, él me tocó suavemente la espalda y me dijo: «Hay algo que he estado esperando para darte, y hoy me ha parecido el momento adecuado». Me volví hacia él, con las cejas levantadas, pero su expresión era tranquila, firme, la misma que siempre tenía cuando algo importante estaba a punto de suceder. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un pequeño sobre, del color de la crema envejecida. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera con su letra. Solo mi nombre. Sin adornos, sin tarjeta, sin ninguna pista sobre lo que había dentro. «No tienes que abrirlo ahora», dijo, casi en un susurro. «Pero quiero que sepas que esto es por todo lo que ellos no vieron. Por todo lo que nunca pediste». Cogí el sobre con dedos temblorosos, sintiendo su peso, aunque no podía pesar más de unos gramos. El peso no estaba en el papel, sino en lo que significaba. En todos los años que había llevado a otros, proporcionado sin alabanzas, amado sin condiciones. Me estaba dando algo, no para compensarme, sino para honrarlo. Más tarde, cuando tuve un momento a solas en un rincón tranquilo del jardín, abrí el sobre. Dentro había una escritura. Mi nombre en la parte superior y su firma en la parte inferior. Era una pequeña casa de campo en la Toscana, enclavada en las colinas, del tipo que habíamos soñado cuando nuestro amor aún era nuevo. Un lugar que había comprado años atrás, esperando el momento adecuado para entregármelo. Un hogar, había escrito en una nota que había dejado detrás del documento. Para la mujer que ha dado tantos a los demás. Jadeé suavemente, con la mano apretada contra el pecho. No se trataba solo de la casa. Era lo que representaba. Descanso. Belleza. Paz. Algo mío. No compartido, no prestado, no dependiente de la aprobación de nadie. Mío. Elegido para mí. Dado no porque lo pidiera, sino porque él lo vio. Cuando volví entre la multitud, nadie sabía lo que tenía en las manos. Nadie notó el cambio en mi respiración ni que caminaba un poco más ligera. La música seguía sonando. Las risas de los invitados volvían en suaves ondas. Pero dentro de mí, algo había cambiado de nuevo. Él ya me había devuelto la voz delante de todos. Pero ahora, con ese silencioso regalo, me había dado algo aún más valioso. Un futuro. Uno elegido por amor. Uno que no tuve que ganarme. Uno que nadie podría quitarme. Y ni una sola alma en aquella sala lo vio venir. Salí de la boda con dignidad, sin amargura. No hubo salida precipitada,
Ni palabras de despedida teñidas de dolor o venganza. No necesitaba reclamar nada por la fuerza. La restauración ya había tenido lugar, mucho antes de que atravesara aquellas puertas dobles. Mis pasos eran firmes, mi barbilla ligeramente levantada, no por orgullo, sino por paz. Había venido a honrar a una nieta a la que quería con todo mi corazón, y me fui sabiendo que ahora ella me veía con los ojos bien abiertos. Solo eso ya valía la pena. Mientras caminábamos juntos hacia el coche, cogidos de la mano, él no dijo nada, y yo tampoco. No hacía falta. El silencio entre nosotros ya no era pesado. Era sagrado. Pleno. Podía sentir la fresca brisa de la tarde en mi piel y el murmullo de la celebración desvaneciéndose a mi espalda. Las risas que antes me dolían se habían convertido en algo lejano, casi sin importancia. Porque por fin me habían visto. No por quién estaba a mi lado, sino porque había permanecido fiel a mí misma. Tranquila, coherente, cariñosa e inquebrantable. Mis hijos no corrieron tras de mí. No me llamaron. Y estaba bien. Su silencio decía más que las palabras. Estaban procesando, desentrañando las imágenes que habían construido de mí durante tanto tiempo, dándose cuenta de que la versión de su madre que habían llevado consigo era incompleta. Se habían reído, sí, pero la vida tiene una forma de humillar incluso a los corazones más seguros. No les deseaba dolor. Solo esperaba que algún día entendieran cómo es el amor cuando no pide nada a cambio. El conductor nos abrió la puerta y, antes de entrar, miré atrás por última vez, no hacia ellos, sino hacia el resplandeciente salón de recepciones, hacia las luces que colgaban sobre las mesas, hacia los recuerdos que acababan de reescribirse bajo ese techo. Mis ojos encontraron a Olivia en la distancia. Seguía de pie cerca del borde del jardín, con la mirada fija en mí, con una expresión suave y plena. Me saludó con la mano y yo le devolví el saludo, con un pequeño gesto con la cabeza que sellaba todo lo que las palabras no necesitaban terminar. En el coche, apoyé la cabeza ligeramente contra el asiento y exhalé. No sentía dolor ni arrepentimiento. No me marchaba herida. Me marchaba completa. Y eso lo cambiaba todo. Él se acercó y volvió a poner su mano sobre la mía, igual que había hecho en la ceremonia, no para aparentar, sino para asegurarme en silencio que no estaba sola. Ya no. Aquella noche, mientras las luces de la ciudad pasaban a nuestro lado, no recordé las palabras crueles ni los desaires. Recordé el momento en que mi nieta lloró en mis brazos. El momento en que la verdad se impuso en la sala y acalló los juicios. El momento en que me convertí en algo más de lo que ellos creían que era. Me fui de esa boda no como la invitada olvidada, sino como la mujer cuyo amor nunca vaciló y cuya dignidad, por fin, nunca se puso en duda. Y esa noche dormí plácidamente por primera vez en años. No era un sueño superficial, de esos en los que tienes los ojos cerrados pero el corazón no deja de dar vueltas. Era diferente. Era un descanso que provenía de estar completamente vacía, completamente vista y, de alguna manera, completamente restaurada. El tipo de sueño que te envuelve como una manta cálida, no porque el mundo haya cambiado, sino porque algo profundo dentro de ti finalmente se ha asentado. Durante mucho tiempo, había aprendido a vivir con inquietud, incorporando silenciosamente la decepción a mi rutina, fingiendo que el dolor no existía. Había llevado durante décadas el peso de ser incomprendida. Había moldeado mi postura, mis palabras, la forma en que sonreía en las reuniones en las que mi presencia era tolerada, pero nunca apreciada. Me había convencido a mí misma de que era noble no esperar nada, seguir amando sin necesidad de ser amada adecuadamente. Pero después de esa boda, después de que todo sucediera como sucedió, de forma tan inesperada, tan divinamente sincronizada, algo dentro de mí finalmente se liberó. Ya no necesitaba reescribir el pasado en mi cabeza ni ensayar las cosas que deseaba haber dicho. No me quedaba ninguna amargura que cargar, ningún dolor silencioso que pidiera reconocimiento. Por una vez, no necesitaba prepararme para el mañana. No necesitaba fingir que estaba bien. Realmente lo estaba. La casa estaba en silencio cuando regresamos. Me acompañó a nuestra habitación con el mismo cuidado y delicadeza que caracterizaba todo lo que hacía. Me puse mi suave camisón de algodón,
Me cepillé el pelo lentamente y me miré en el espejo. No parecía más joven. No parecía muy diferente. Pero mi reflejo me devolvió una mirada con una calma que no había visto en años. No era un cambio de imagen. Era una transformación. Un recuerdo de quien había sido siempre bajo el cansancio. Me metí en la cama y sentí las sábanas frescas contra mi piel. Él se unió a mí unos instantes después y nos quedamos allí tumbados en silencio, con los dedos entrelazados, el espacio entre nosotros lleno de ese tipo de comodidad que no necesita palabras. Cerré los ojos y, en lugar de revivir los momentos dolorosos, me aferré al recuerdo del abrazo de Olivia, de cómo se le quebró la voz, de cómo la verdad había entrado en aquella habitación y lo había cambiado todo. El sueño llegó fácilmente. Sin interrupciones. Sin dar vueltas en la cama. Solo respiración, constante y lenta, y sueños que no llevaban el peso del pasado. No soñé con lo que podría haber sido. Soñé con paz. Con olivos y cálida luz del sol y la casita que nos espera en la Toscana. Con momentos futuros llenos de risas que no hieren y de un silencio que no castiga. Por primera vez en años, no estaba simplemente sobreviviendo a otra noche. Descansaba en la realidad de que el amor finalmente me había encontrado por completo. Y era suficiente. Más que suficiente. Algunas historias terminan en silencio. No con aplausos ni grandes celebraciones, sino con paz. Una especie de paz que solo llega cuando los años de ser ignorado finalmente se encuentran con el reconocimiento. Cuando el amor que derramaste en silencio regresa, no como una recompensa, sino como un suave reconocimiento de que nunca fuiste invisible. Durante años, entré en habitaciones y me sentí pequeña. Di sin esperar nada a cambio, aguanté sin resentimiento y acudí incluso cuando mi presencia era recibida con risas o indiferencia. Pero esa noche, en una boda destinada a celebrar un nuevo comienzo, yo también recibí uno. No necesitaba venganza. No ansiaba una disculpa. Lo que recibí fue más profundo que ambas cosas. Me vieron. Me amaron. Me honraron. No solo un hombre que conocía mi valor desde el principio, sino una nieta que finalmente reconoció el legado que se escondía tras mi silencio. Y ahora, ya no cargo con el peso del pasado. Llevo conmigo la alegría de saber que la verdad siempre sale a la luz. Así que, si alguna vez te has sentido olvidado, no te desanimes. A veces, el mundo tarda en ponerse al día. Pero cuando lo hace, que te encuentre como me encontró a mí, erguida, sin rencor, con una gracia silenciosa que habla más alto que las palabras. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti. Quizá alguien más necesite escucharla. Descubre otro viaje real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas historias.